Esa es la opinión del secretario de Gobernación en los distintos foros de las últimas semanas. Yo espero que este tenga otro tono, un tono más amable, menos académico, más divertido. Y yo le preguntaría al señor secretario si estaría dispuesto a impulsar en la reforma la eliminación de la cláusula de sobrerepresentación, que significa el artículo 54 constitucional, fracción quinta, y bueno, a fin de que se pueda transitar en la toma de decisiones en una mayoría legislativa. Hacerle algunas preguntas. Me interesa mucho el tema de la reforma política, me interesa mucho que aclare qué va a pasar ante la negativa de los partidos de no entrarle a las candidaturas ciudadanas, que es un tema pues, que los ciudadanos como yo sí queremos que en el país existan. ¿Dónde están las mujeres en la reforma? Yo creo que la reforma política hay que hablarla con todos y que vengan mujeres de distintos partidos políticos a plantar sus preocupaciones como políticas y como mujeres. Es algo que debe enriquecer el debate. Fíjate que en mi vida yo he estado rodeado de mujeres de carácter fuerte y de convicciones, y es algo que me ha nutrido, y yo espero que salga de ahí un panorama claro de la necesidad de una reforma política en México. Está generando esta denuncia. Primero deberías concentrar en eso. Hay que hacer un debate, hay que para que el edificio se construya. Se está pagando entonces eso lo tengo que hacer. 2 meses y medio después de que se presentó la iniciativa de reforma política del presidente Felipe Calderón, 3 importantes propuestas se sumaron a la discusión. La de un grupo de mujeres el 9 de febrero pasado. Somos partidarias de que todas las opciones que surjan nuevas de creación de partidos políticos, de organizaciones ciudadanas, deben de estar contempladas y apoyadas porque forman parte de la diversidad de este país. La del bloque del PRD, PT y Convergencia el 18 de febrero. No hemos establecido plenamente las bases de un nuevo régimen político que tiene que ser el punto culminante de nuestra transición democrática, la que, por decirlo menos, se halla inconclusa. Y la del PRI el martes 23. Disminuir el número de representantes populares electos mediante el sistema de representación proporcional. En el caso de los senadores, podrán ser reelectos por una sola ocasión, y por el caso de los diputados hasta por 2 de manera consecutiva. Comparándolas con el decálogo presidencial, 6 puntos tienen algún apoyo o coincidencia. 4, ninguno. Las que quizás se aprobarán son la elección consecutiva de alcaldes y jefes delegacionales, así como la reelección de legisladores, pues también las propone el PRI. Reducir integrantes del Congreso coincide con la propuesta del PRI, pero es rechazada por el bloque de izquierda. Las iniciativas ciudadanas para legislar y las candidaturas independientes se parecen a las del bloque PRD, PT, Convergencia y a la del grupo de mujeres, aunque ellas no la votarán. En cambio, la izquierda apoya las iniciativas preferentes, aunque solo de los grupos en el Congreso, no las del Ejecutivo. Muy buenas noches. Hoy es un verdadero agasajo poder estar con 3 mujeres con las que nos reunimos todos los miércoles aquí en Milenio Televisión, pero hoy nos acompaña el secretario de Gobernación. Fernando, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás después de estos tiempos tempestuosos, primero que nada? Bien, yo sigo trabajando. Creo que se están dando las condiciones para que la política tenga la posibilidad de sacar reformas. Yo creo que los políticos deben entender que el país está reclamando agendas y que más allá de las coyunturas que luego quitan mucho tiempo, la política debe tener visiones de más altura de miras, y en este año, por su carácter simbólico, yo espero que la política dará frutos. ¿Listo para el round? ¿Listo para que te echemos un montón 4 mujeres? Bueno, parece una fantasía, ¿no? Pues adelante. Vamos a empezar por Xóchitl. A ver. Yo antes de entrar en materia, secretario, sí te quisiera hacer una pregunta muy franca. ¿Por qué están en contra de las alianzas si están en la ley? Si hay estados donde la democracia, como el mío, sigue siendo sujeta de cacicazgos que no permiten la transición. Un estado pobre, un estado donde realmente los indicadores dicen que de seguir las cosas como están no hay esperanza para los jóvenes. ¿Por qué esta posición tan fuerte contra las alianzas, que además ha sido muy costosa? A ver, pura calificación. Yo he dicho que estoy contra las alianzas de coyuntura que no implican o apoyan un programa de gobierno, que obligue a quien la sostiene
a defender ese programa de gobierno, gane o pierda. Si las alianzas solo son para ganar, sin saber ganar para qué, me parecen antidemocráticas. Si se trata de construir los consensos necesarios para transitar y modificar las condiciones que tú denuncias, pues en la medida que sean sólidas y estén fincadas en eso, pueden ser democráticas. Tiene una plataforma electoral. Se construye entre todos los partidos y hemos puesto en el centro, pues justamente estos temas sociales. Bueno, yo no he hablado de las alianzas que te postulan a ti. Yo he dicho nada más en general, cuando las alianzas no están construidas más que en la coyuntura de ganar una elección y no se sabe para qué se quiere ganar esa elección, a mí me parecen una simulación política. Si son construidas en base a un programa de gobierno, que se pongan por delante, ganen o pierdan, ganen o pierdan, pueden ser alianzas que puedan tener alguna consistencia política. Gracias, secretario. En conclusión, está de acuerdo con las alianzas. Con las alianzas que sean así y contra las que no son así. Bueno, Muy bien, a ver, Ruth. pero vamos a entrar en el tema de la reforma política. Yo pienso que la forma en que se presentó la reforma política es en sí una provocación, y ha sido una provocación y creo que bien, o sea, no lo califico mal. Sin embargo, ¿por qué no irnos a una reforma de fondo? ¿Por qué no cambio de régimen, por ejemplo, si ya era una provocación que resultó bastante efectiva ante los diferentes grupos políticos? Pero yo me iría más a fondo. Esa reforma política contiene una parte, secretario, donde habla de las candidaturas ciudadanas, que usted y yo hemos estado en una mesa defendiendo precisamente estas candidaturas ciudadanas, pero al revisar el decálogo me parece que hay una contradicción en la cuestión de reducir el número de legisladores, tanto en el Senado como en el Congreso, que pudiera ser aceptado, pero entonces, ¿cómo se le da apertura a los ciudadanos? ¿Cómo podemos integrarlos si se va a disminuir el número? ¿Y cuáles serían los mecanismos para que esos ciudadanos realmente tuvieran la apertura para participar? A ver, primero, obviamente que la iniciativa del presidente de la República busca ser provocativa, no provocadora. El presidente construye durante semanas y meses, después de un análisis de lo que se ha venido discutiendo en el país en términos de reforma política, construye y plantea aquello que a él le parece relevante en términos de reforma política. Y lo plantea sobre dos ejes fundamentales: fortalecer la presencia ciudadana en la decisión de la representación política y buscar mecanismos para mejorar la gobernabilidad, mecanismos de equilibrio, de colaboración, pero que permitan definiciones de políticas públicas. Y yo te puedo decir, en eso yo veo las tres iniciativas que están sobre la mesa que coinciden en el diagnóstico que tenemos que construir: mecanismos para vigorizar la presencia de la ciudadanía en la vida política y mecanismos para mejorar la gobernabilidad. Y que parten de la experiencia de lo que yo llamo, yo nunca he denunciado que en el sistema político haya una crisis de legitimidad. Sí he dicho que hay un déficit democrático que tenemos que subsanar en beneficio del régimen. Dos, ¿por qué hablar de un cambio de régimen? En México lo que hemos seguido, y hemos seguido con éxito, más que derrocar completamente las estructuras, es irlas modificando para hacerlas más fuertes. Yo no creo que sea este el tiempo para irnos a un sistema plenamente parlamentario, veo muchas complejidades en ello. Sí creo que sobre las tradiciones que hemos construido el sistema político puede reformar, subsanar el déficit democrático y, a partir de experiencia de gobiernos divididos, encontrar mecanismos para mejorar la gobernabilidad. Y en ese sentido, yo creo que esa es una preocupación que coincita a todas las iniciativas. Y ¿cómo ampliar la participación si reducimos los espacios? Pues ampliando. ¿Por qué hay una gran coincidencia en reducir las cámaras en alguna medida? Para visibilizar la responsabilidad de cada uno de los legisladores. Dos, para mejorar la fórmula de llegar a acuerdos entre los diversos políticos y articular mejores políticas públicas. No lo estamos haciendo en un esquema que sea oprobioso, contradictorio con otros sistemas políticos. Nuestra ratio por electores en función de cada uno de los diputados y senadores es, digamos, exagerada frente a otros países con menos escaños y más población. Lo que estamos buscando es que esa representación contenga mejores voces, que esa representación pueda ser apoyada no solo por el sistema de partidos políticos, sino por algunos liderazgos independientes. ¿Qué estamos buscando? Incentivar que la política se construya sobre liderazgos reales que están construidos en la ciudadanía. ¿Usted siente que tendría oportunidad de ser un candidato
ciudadano a partir de esta definición que usted ha Yo planteado? siempre en la política me he visto como ciudadano. O sea que sí, Y yo sí no cree eso. y yo, por ejemplo, aquellos que han dicho hay que fortalecer ciudadanía y ya basta del régimen de partidos políticos y de la partidocracia, yo llego y les tengo, los partidos políticos, como yo los entiendo, también son organizaciones ciudadanas. No acepto la dicotomía ciudadanía por acá y sistema de partidos por acá. Lo que yo creo es que la reforma está planteada para que se comuniquen de mejor manera, para que se articule mejor el aspecto ciudadano de la representación política, para que se abran vías, para que se conecten de mejor manera. Yo no conozco un sistema político, ni siquiera autoritario, que prescinda del sistema de partidos, menos uno democrático. ¿Y entonces por qué renunció? Pero en ese sentido, señor secretario, por ejemplo, si está usted reconociendo el sistema de partidos, ¿por qué entonces hicieron la reforma solos? ¿Por qué el señor presidente la firmó? Bueno, pero le voy a no tomársela, dices que podemos hacerla solos. No, vamos, no la van a discutir ya solos, pero sí la hicieron solos. En la historia en el mundo, las grandes reformas, señor secretario, las han hecho con los actores, el caso del Pacto de la Moncloa, el caso en Alemania, etcétera. Las grandes reformas han sido con los partidos, con los actores políticos, incluso con las organizaciones no gubernamentales, para que todos crean, primero, se instala la mesa de negociación, o primero se dan las condiciones de la negociación, después se instala la mesa de diálogo, y luego ya sale la reforma, como salió en España, la Constitución en el 78. Yo no sé por qué el señor presidente le hizo sola. Además, en una coyuntura donde tenemos una crisis económica, donde las remesas han bajado, el petróleo, la producción petrolera, las divisas, el empleo, el desempleo, en fin, todo lo que tiene que ver con la crisis económica que estamos todos los mexicanos encarando y que tenemos que sacarla adelante, eso estoy segura, con unidad social. Pero a mí me llama la atención eso, ¿por qué que usted no le aconsejó al señor presidente, que usted no se metió en medio para decirle al señor presidente que hacerlo con todos? A ver. Primero, soy el secretario de Gobernación del presidente. No, el presidente. No, yo no me le planto al presidente, yo estoy para servirle al presidente, yo no me equivoco, ¿eh? Millones de mexicanos eligieron a don Felipe Calderón presidente de la República y la única autoridad que yo tengo como secretario de Gobernación deviene de su nombramiento. Así que no creas. Yo no estoy equivocado en ese sentido, lo tengo muy claro, y él también, ¿eh? Va a acabar pronto. Pero yo creo que sí puede influir en él, digo, con un buen consejo. Es un gran abogado. El presidente... Y además está usted para servirle a México, claro, no nada más al presidente. Como todos nos estamos aquí en esta mesa. Pero como secretario de Estado, los secretarios de Estado servimos a México en función de la agenda fijada por el presidente y en función de la confianza que nos delega el presidente. No somos sus subordinados en términos que solo hacemos lo que dice el presidente. Nos da la confianza para hacer el trabajo que nos toca en términos del sistema político y asumir la responsabilidad, y nuestro poder solo se deriva de él. Para acabar pronto. Aquí. 2. ¿Por qué solo? El presidente plantea una iniciativa como presidente de la República donde él incorpora su visión de jefe de Estado de cómo ha venido funcionando el sistema político, donde él presenta la percepción de fortalecer el carácter democrático. Está en su facultad. Y esta idea del presidente de la República como síntesis de toda la política es poco democrática. El presidente, en uso de su facultad, presenta una tesis después de años de debate donde todos los políticos han presentado tesis en uno y en otro sentido, y él releva aquellas que le parecen importantes. Yo lo que he dicho es, la iniciativa del presidente ni debe ser excluyente ni debe ser excluida de la discusión de quien en este caso tiene la potestad fundamental, el constituyente permanente. La potestad unificadora, sintética, el gran acuerdo, lo fijan los consensos que se lleguen a lograr en el constituyente. Y tú, Marcela, sabes que son mayorías muy calificadas, consensos muy altos para justificar que sean decisiones constitucionales. Desde hace muchos años, la lógica constitucional de este país no está subordinada al presidente, está subordinada a los acuerdos de las grandes fuerzas políticas del país. Entonces, 13 años en gobierno dividido. ¿A eso se refiere? O sea, no solo 13 años de gobierno dividido, estamos hablando desde antes que por decisión de todas las principales fuerzas políticas de este país, se le quitó el derecho a un solo partido político a dictar la política constitucional del país. Y estoy hablando en los 90s, donde llegan y definen que un partido no puede tener mayoría suficiente, sea cual sea el resultado electoral, para modificar la Constitución. En la reforma del 96. Sí, no, desde antes. Sí. Acaba de decir algo muy importante. Llevamos muchos años discutiendo, llevamos una generación entera discutiendo. Es hora de moverse.
Es hora de, decía hoy el senador Beltrones en su comunicado de los domingos, es la hora de cumplir y gobernar, ya no más de discutir. ¿Qué están dispuestos ustedes a ceder de la iniciativa del presidente, concretamente? ¿La segunda vuelta? ¿La reducción del Congreso? A ver, nada más te voy a decir, aquí voy a dejar yo a decir lo que estoy dispuesto a negociar o no negociar antes de que se arme la negociación. Eso no va a pasar, Marisa. Esta es una cuestión que tiene su propia lógica. Mujeres que nos ibas a decir la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Pues queremos escuchar la verdad. Yo no puedo anticipar un escenario futuro. Yo lo que puedo tener es la mejor disposición para buscar los acuerdos necesarios para que surja una reforma constitucional y defender las tesis planteadas por el presidente de la República como válidas y serenas, pero sin dejar de escuchar. Regreso. La negociación se hará en el contexto del constituyente. El gobierno, como postulante de tesis en esa discusión, hará valer sus puntos de vista y tendrá que escuchar otros. Sí, bueno, pero no implica ceder, pero negociar implica ceder. No, bueno, es lo que yo le digo a Marcela. Si Marcela me dice, ya hicieron la reforma, solo dije, pues si se pudiera chance, no, pero la iniciativa de reforma. Eso sí. La iniciativa de reforma. Pero no esto va a ser un entendido. producto plural a fuerzas. Yo lo que puedo es la mejor buena fe para sacar adelante un producto de consenso que sirva al país. Dos, que se reconozca que nos está preocupando lo mismo a todos. Fortalecer el carácter ciudadano de nuestra democracia y dos, mejorar la gobernabilidad y encontrar mecanismos que nos permitan superar los conflictos y se permita adoptar políticas públicas por los actores políticos. No, y además que una reforma debe de producir saldos positivos a la democracia. Sí. A ver, secretario, yo le quiero hacer una pregunta. Mire, yo estoy convencida que la reforma política va antes que otras reformas, porque la parálisis tiene que ver con la falta de consensos en el Congreso. Pero sí tengo una preocupación que los actores políticos ya están mirando el 2012. Y entonces, como no les conviene para el 2012, van a tomar decisiones que no necesariamente son las que les conviene al país. Y yo ahí sí tengo esa preocupación. ¿Usted ve ese sentir? Por ejemplo, la segunda vuelta. Pues la segunda vuelta es muy importante para los mexicanos porque ya vimos lo que pasó en el año 2006 y esta crisis se puede resolver con una segunda vuelta, pero habrá quien ya esté haciendo sus cálculos políticos y decida no entrarle. ¿Qué piensa usted de esto? Primero, vamos viendo, la historia nos ha enseñado que hacer profecías con demasiada anticipación ha resultado políticamente improductivo y políticamente equivocado. Lo que está muy claro es que quien ha apostado a la ingobernabilidad no ha tenido el rédito político y electoral que espera. Y cuando se apuesta a la gobernabilidad, los que apuestan por ella han tenido buenos rendimientos electorales. Ser responsables políticamente es una buena decisión electoral. Dos, el 2012, te digo, está lejos. Subordinar el deber ahora en función de productos futuros no trae buena renta. Yo estoy convencida de eso. Tres, no podemos olvidar ninguno de los políticos que este es un año en que conmemoramos cambios fundamentales en nuestro sistema político. Es decir, este es un año de México y si dejamos de ver a México por andar futureando, el electorado, la clase intelectual, los grupos de empresarios, los sindicatos, todos ellos tomarán nota de ello. México hoy requiere que los mexicanos encontremos nuevos esquemas y que honremos nuestra memoria. Venimos celebrando gestas violentas que modificaron la historia del país. Hoy hay sistema político para procesar nuestras diferencias y buscar nuestras coincidencias a través de lo mejor de la política. Ese es el homenaje que le tenemos que hacer a México en el 2010. Ojalá todos los partidos políticos de veras estén en esta tesitura, porque yo tengo mis temores. Pero ¿por qué no vamos empezando a dejar de hablar de nosotros, de ellos y nosotros? Nosotros aquí, todos en la mesa, hasta inclusive de la responsabilidad mediática, interactuamos en la formación de decisiones públicas. Vamos hablando en primera persona y no en tercera persona, Xochitl. Okay.
Pero sí es importante hablar en primera persona también porque... No, hablé de todos. Hablé de todos. Yo soy una profunda creyente de la... Yo le quiero nada más hacer unas precisiones aquí. La primera, usted dice que cree en el sistema de partidos. ¿Por qué renuncia entonces al PAN si se cree en el sistema de partidos? Primero. Segundo, el asunto... Vienen varias. ¿No le falló al presidente a usted? ¿No le falló en la confianza? El presidente en diciembre acepta una negociación que usted hace y ahora usted está disminuido como, desde mi punto de vista, como interlocutor, desde mi punto de vista, bueno, también tengo mis puntos de vista, como interlocutor para concretar la reforma después de salirse del PAN. Porque si usted cree en el sistema de partidos y renuncia al PAN, pues a mí me parece que esa disminuye de alguna manera la posibilidad y la voluntad de poder interactuar de parte de las otras fuerzas políticas. Porque usted no representa una persona, usted representa la posición del presidente. Y si el presidente en determinado momento no respetó la palabra que usted dio a los partidos, ¿cómo los partidos hoy pueden seguir dando su palabra? Bueno, ya te fuiste hasta Guatemala. Bueno, sí, claro. Espérame, aquí estamos en este programa para ser francas. Usted dijo que estaba acostumbrada a estar entre mujeres de carácter fuerte. No, sí, pues sí, pero también a decirles, óyeme, no te vayas hasta allá. Ahora, ¿quieres que dé por cierto todo lo que dijiste? No, No quiero que lo dé por cierto, quiero que me responda. Por eso yo te voy a decir, no es cierto lo que dices en algunas cosas. Parte de tus afirmaciones son, cuando menos, hipótesis. ¿Cuáles? No menos. Primero, a mí no me ha fallado el presidente. En un mundo donde en un mundo de hombres en la política, de seres humanos en la política, de seres valiosos en la política, nos podemos equivocar. A mí el presidente no me falla, yo le puedo fallar a él. ¿Le fallaste? ¿Le fallaste? No, yo creo que no. Yo considero que no y yo defiendo mi conducta. Espérame, yo defiendo mi conducta pública hasta donde mis deberes me lo permiten. Yo dije una cosa en toda esta discusión y la ratifico. El secretario de Gobernación no va a cometer indiscreciones que traicionen la funcionalidad que el espacio de la Secretaría significa para los actores políticos y sociales que concurren en ellos. Especulen todo lo que quieran, hay ámbitos de lo que yo sé que están protegidos por la confidencialidad, como es mi deber proteger como secretario de Gobernación. A la Secretaría de Gobernación se acercan muchísimos mexicanos con preocupaciones distintas y esperan de ella discreción. Yo no voy a ser como otros que algún día revelaron informaciones privadas, faltando profundamente a los deberes de la Secretaría de Gobernación. No, yo no sé. Y él es ya un ciudadano. Yo digo, como secretario de Gobernación, yo no puedo cometer infidencias. 2, yo considero haber actuado dentro del margen de atribuciones que la ley me da, con lealtad a las partes que concurren frente a mí, y en ese sentido no he violentado en ningún momento mi sentido del honor o mi compromiso. 3, es claro que para que ya no se estuviera interpretando que el secretario de Gobernación era un interlocutor de un partido político y no el gestor de la gobernabilidad del gobierno, yo renuncié a ese partido. Porque, que quede claro, en función de las actuales condiciones, yo no soy una ventanilla del Partido Acción Nacional. Lo que sí te puedo decir es, como secretario de Gobernación, yo ofrezco buena fe y lealtad para buscar los acuerdos entre los partidos políticos que garanticen la gobernabilidad y que garanticen que la clase política pueda cumplir las expectativas de los mexicanos. Y eso significa una actitud respetuosa frente a todos los actores políticos. Es parte de las funciones de la Secretaría, como el constructor de la concordia, como el constructor de la razonabilidad, como uno de los respaldos del sistema de derecho está fortalecer esta lógica democrática de construir fuerza del Estado a través de la pluralidad. Un gobierno que gobierne, pero cuyo poder se construye entre muchos y que ese poder está para servir a muchos. Esa es una lógica democrática. Bueno, yo creo que soy capaz de seguir buscando esa articulación y esa interlocución. Lo he dicho y te lo ratifico. Yo serviré mientras sirva. Yo no me voy a ocupar de un espacio donde no pueda servir. Y eso al tiempo. ¿Has encontrado esa interlocución después de tu renuncia al PAN con los principales actores políticos en estas semanas? Aquí nadie me está dejando de hablar. Pero aquí no está. A ver, bajo el precepto del gobierno dividido que desde hace 3 años estamos viviendo, secretario, usted lo sabe, y que
todas las reformas deben de producir un saldo positivo para la democracia, ya lo dijimos. La reforma del 77, o sea, las reformas de los últimos 30 años, del 77, que significó profundidad en la democracia y la representatividad, la del 86, que fue democracia y protección de los derechos protección judicial de los derechos políticos, la del 96, que fue la de equidad. Ahora el reto, yo creo, para esta nueva generación de reformas, incluyendo la del presidente, la del Senado, la del PRD, la del PRI en la Cámara, que estamos trabajando con Emilio Chafeta a la cabeza, yo creo que el reto es la eficacia en la democracia. Ahora, mi pregunta es, la que usted vio en la cápsula, es, ¿está usted dispuesto a impulsar la eliminación de la cláusula que impide, vamos a decir, la gobernabilidad, o de replantearla, de discutirla, en aras de formar una mayoría que pueda permitir una buena transición, una modernización del sistema político, la toma de decisiones, los acuerdos que el país necesita? Yo, como priista, estoy bien consciente y quiero que sepa que voy a luchar por eso. ¿Y usted? A ver, uno, reconozcamos que asumimos que tenemos que mejorar la gobernabilidad. ¿Es correcto? Entonces, reconozcamos por qué los gobiernos divididos no han podido generar esa gobernabilidad a la medida deseada, que tampoco han sido totalmente improductivos. No, se han construido acuerdos. Se ha avanzado muchísimo. Se han procesado muchas cosas, totalmente. etcétera, ¿no? Entonces, pero estamos estancados, señor secretario. Pero lo que yo sí creo es, partiendo del mismo diagnóstico, no caigamos en soluciones incompletas. ¿Por qué? Por supuesto que se trata de construir eficacia, pero también transparencia, también rendición de cuentas, también vinculación con la ciudadanía. Bueno, esa es parte de la iniciativa. Yo le hice una pregunta específica. Por eso, pero me preocupa la lógica que había implícita yo. Cuidado. Solo hay eficacia si somos capaces de alinearnos completamente y todo el tiempo bajo un solo espacio. O sea, para ti es... No, evidentemente no, porque digo, por ejemplo, la iniciativa del Senado contempla reforzar la Auditoría Superior de la Federación, es un vamos viendo replanteamiento... lo de la cláusula de gobernabilidad. Yo estoy dispuesto a escuchar todas las opciones. Pues por supuesto. ¿A impulsarla? Estoy dispuesto a buscar los consensos que nos permitan mejorar la gobernabilidad y superar el déficit democrático. En eso cuentas con toda la discusión. Gracias, señor secretario. Pero cuidado con la trampa que solo se arregla alineando necesariamente mayorías políticas al presidente bajo la lógica de un partido excluyente de los otros. Busquemos en qué... No se trata de construir una mayoría legislativa o de construir mayorías sociales, de construir consensos. Sí, por eso. Avanzar. Exacto. El problema nada más de la cláusula de gobernabilidad, no la sobreidilicemos. La cláusula de gobernabilidad puede alinear en el primer trienio del sexenio apoyo a la presidencia de la República, y en el segundo puede generar una oposición, consolidar una oposición cuando hablamos de la Cámara de Diputados al presidente de la República. Veamos modelos. Son los riesgos de la democracia, se trata de posibilitarlo mejor y superar riesgos. Claro. Lo que se busca entonces es, tal vez no todo se construye a través de la cláusula de gobernabilidad, pero si tú me dices, hay temas vedados y tabús, en una lógica democrática no. ¿Qué puede posibilitar el mejor consenso? Ese es el ejercicio que hay que hacer. Pero lo interesante es que estamos compartiendo el diagnóstico. Y dos, inclusive las nuevas iniciativas abren un tema muy interesante, que es, también hay un elemento ahí de fortalecer la credibilidad de la política en la representación parlamentaria, y es el tema de los fueros y de los juicios políticos. Claro, es que la política debe dar resultados. Claro. Y si no da resultados, entonces empieza en una crisis axiológica como la que estamos viviendo. Pero yo solo te pido una cosa, superemos el falso debate que de repente se plantea por ahí, la transparencia y la rendición de cuentas obstaculizan la eficacia política. Al contrario, no es parte, es una parte fundamental. Trabajemos sobre todo de que el gobierno sea más eficaz. A ver, con transparencia y con rendición de cuentas. El poder político es para que se pueda, no para que no se pueda. ¿Cómo articulamos un poder político en democracia que pueda cumplir con sus deberes? En eso yo estoy de acuerdo. Está bien. Bueno, vamos a hacer un corte, estamos llegando a la mitad del programa, vamos a hacer un corte breve y regresamos en un minuto y medio con el secretario de Gobernación y mis compañeras de Según Ellas. Ya se nos pasaron, Marcela. Vamos al corte. Está generando esta denuncia. Primero deberías concentrar en eso. Hay que hacer un debate. Hay que hacer un debate. Se está pagando. Entonces eso lo tengo que...
estaba enamorado de Francisca Ortiz. Y sucede que otro de sus colegas muleros, arrieros, era Matías Carranco. Matías Carranco y él estaban enamorados de Francisca Ortiz. Descubre al llegar a casa de Francisca que Matías Carranco ya se la había llevado secuestrada. Iba machete en mano a buscarla. Y ahí es donde descubre Morelos que ella le dice: a mí no me secuestró nadie, me vine por mi propio gusto y voy a vivir con este hombre. En la decepción amorosa lo conduce al Colegio Nicolaita, donde él conoce a Hidalgo. Y bueno, es un hombre que admira muchísimo al cura Hidalgo. La coyuntura erótica amorosa de Morelos lo desvía de su ruta como mulero y como rielero y acaba en un colegio clerical. De regreso con el secretario de Gobernación y Xóchitl Gálvez tenía una pregunta. A ver, secretario, yo acepto la observación de que tenemos que ser mucho más participativos los ciudadanos, de exigir muchísimo más. Yo creo que llegó el momento de los ciudadanos de no solo permitir que esto se pare o que esto no suceda. Y a mí me parece que las redes sociales son una herramienta fundamental. Yo creo absolutamente en el Twitter, yo creo absolutamente en chatear. ¿Cómo le fue, secretario? ¿Cómo le fue en este experimento que hizo con los ciudadanos? ¿Qué tanto se retroalimentó? Y me gustaría que este experimento también lo hicieran los diputados, que los diputados abrieran muchísimo más estos espacios de las redes sociales para que hubiera una mayor interacción y una mayor aportación de ideas, pues de todos los que tenemos mucho que decir y que queremos que nos escuchen. Mira, yo te puedo decir, a mí me ha ido extraordinariamente bien en términos de experiencia. Hemos entrado en espacios en donde antes era como más difícil o más artificial o más vedado entrar a discutir con la ciudadanía. Y yo he encontrado muchas fuentes de nutrición, de retroalimentación, porque esta lógica de tener a los ciudadanos en una realidad distinta a la de la política es parte de lo que tenemos que superar. Claro. ¿No? Estamos diciendo, reconectemos ciudadanía con eso. Yo he aprendido mucho en esto de las redes alternativas y la posibilidad de chatear. Bueno, como vieron en las fotos, tampoco es lo mío. Yo necesité a alguien que... Sí, nos dimos cuenta. ¿sí? Y no lo queremos tampoco chateando, lo queremos tomando decisiones. No, pero claro, que nos escuche, pero son mecanismos. O sea, cuando yo me encerré en una estación de radio con varios jóvenes, sin ninguna regla del juego más allá del respeto recíproco, fue muy nutriente. Cuando me encerré en una biblioteca pública con los grupos de organizaciones independientes, no he ido yo buscando espacios coreográficos de la política. Cuando se encerró con cuatro mujeres, como carentes de contenido ahora, y ustedes están de testigo, ¿a poco yo llegué? Sí, pero bajo estas condiciones. No, ha sido completamente natural. Y así yo he estado promoviendo, defendiendo, escuchando y retroalimentando el debate de la reforma política. Yo sí creo que no deben ser realidades discontinuas. Yo creo que todos estamos obligados a hacer eso. Pero aparte, a los políticos que sean reticentes, no sean burros, es algo profundamente refrescante, vigorizante. Y a los periodistas también, algunos son reticentes. Conocemos uno que otro. Bueno, pero a mí en lo personal, de veras que yo no puedo decirte que yo haya tenido una experiencia frustrante, que he tenido debates ricos y respetuosos y serios de una ciudadanía que ambiciona. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado, pero en muchas cosas, pues me han hecho reconsiderar y repensar las cosas a fin de sacar un producto socialmente más válido y políticamente viable. Pues sí, pues no es un ejercicio nada más de venta de lo que uno propone, es un ejercicio de someter a la discusión y al análisis de muchos, de miembros de los partidos políticos y de organizaciones independientes a hacer eso. Y otra precisión, esta es una reforma que va englobada de otras cosas que se han venido haciendo en el Congreso. Las acciones colectivas, las reformas en la materia de amparo. Es decir, tenemos que construir espacios para que las organizaciones ciudadanas encuentren nuevos mecanismos de eficacia y podamos articular mucho más la ciudadanía en nuestro sistema político y legal, porque desde ahí también se generan posiciones. Parálisis políticas construidas por los atorones con los intereses especiales pueden ser revertidas por el activismo judicial de organizaciones ciudadanas. Y eso es muy importante.
Pero, secretario, ¿no cree usted que a los ciudadanos muchos se les discute en la mesa, que se les está dando la oportunidad, pero ¿por qué el PAN desde la pasada legislatura, y bueno, ahora usted ya renunció al PAN, pero ¿por qué el PAN desde la pasada legislatura, teniendo una mayoría dentro de la Cámara de Diputados, no le entró a lo del plebiscito, referéndum, iniciativa popular, la revocación del mandato, por ejemplo? ¿Están dispuestos a discutirlo también? O sea, es ahí donde de verdad estamos dándonos cuenta si le dan o no oportunidad a los ciudadanos, porque yo digo, bueno, ¿cómo es posible que se haya presentado? Espérenme tantito, pero principalmente el PAN fue el que se opuso. No se vale que le pidan al presidente que tenga que agotar todos los temas. Él hace relevantes aquellos que le parecen importantes. Porque es una voz potente, pero no puede ser la única voz en el sistema político. Una provocación para todos. Con todo respeto, eso es una regresión. Pero ya están ahí las propuestas concretas. Por eso que el presidente tenga que asumir todas las voces. Es una regresión sería que estuviera pretendiendo a lo mejor la reelección en la presidencia. Eso sí sería pero no puede tapar. Bueno, se tardó 3 años, porque lo ideal hubiera sido que entrando lo hubiera planteado. Bueno, y no la planteó. Bueno, vamos a ser claros, ¿verdad? A ver. Había una carga importante en la agenda que desahogar. Desde que yo soy secretario de Gobernación hemos también desahogado una parte muy importante en materia de seguridad. Dos iniciativas de 2 proyectos de reformas. Esta es la segunda. ¿Qué? Después de 3 años. La energética y esta. No, bueno, ¿y cuántas hemos actuado en materia económica? Secundarias. Bueno, por eso. Pero ¿no le parece que vamos al día? O sea, usted dice que no hay que ir al futuro, pero yo digo que sí. O sea, porque ir al día y luego nos rebasa una crisis económica y nos regresa. El presidente tiene una voz importante en los tiempos del sistema político, pero asumamos otra vez todos la responsabilidad. Sí es muy preocupante, Ruth, que estemos por eso, y yo también, que por eso, es que el presidente no ha hecho esto y esto y esto. Si era una voz muy potente, no excluye ni apaga a otras. No, yo no dije el presidente, yo dije dentro de la Cámara de Diputados, la fracción del PAN, y el presidente se nutre de mucho del debate político en los últimos años al presentar su iniciativa. Obviamente que esta es una iniciativa que incorpora también la visión personal del presidente. Ha venido planteando varias de las cosas que hoy ha estado poniendo en la mesa de discusión desde que era diputado federal. Por eso, yo he leído las propuestas pero no solo se ha escuchado así. Tiene muchos años que por eso, a ver, yo nada más les digo una cosa. El presidente recoge muchas iniciativas de varios, pero hombre, hoy en México el presidente es un hombre que ha estado en la política por muchas décadas y asume también el aprendizaje que como político ha tenido, pero también su experiencia como presidente en función de cómo viene funcionando el sistema político. Secretario, ¿dónde estamos las mujeres en la reforma? A ver, esa es otra cosa. Eso ya lo hemos platicado tú y yo. Tú insistes que hay que hacer una reforma constitucional para las cuotas. Yo te he dicho, la Constitución prohíbe la discriminación. Yo estoy de acuerdo con el ejercicio de cuotas, pero tenemos que resolver el tema del tiempo. Los dos estamos de acuerdo que el sistema de cuotas es un sistema para equilibrar las desventajas históricas en las que están ciertos grupos vulnerables, entre otros, por ejemplo, las mujeres. Estoy de acuerdo. Bueno, las mujeres pero que en el tiempo, por ejemplo, mujeres indígenas, homosexuales, todos los grupos en situación. Está bien las cuotas. O sea, lo único que estoy diciendo, de los grupos, por eso, de los, no, bueno, pero estamos hablando que en términos de nuestra cultura, por eso, pero eso no es suficiente para empoderarlas. Vivimos una realidad que ha sojuzgado la situación de las mujeres. Hay que garantizar las acciones afirmativas en la Constitución. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Esto se establece, bueno, en mi opinión ya están dadas en el artículo 1. Lo que me plantean, ¿por qué no están en la Constitución? Yo digo, el único tema de establecer el tema de cuotas en la Constitución... Yo creo que nadie está peleando que sean en la Constitución. Estamos peleando que en el COFIPE sí se aplican sanciones, sanciones a los partidos que no cumplen. Yo te he dicho, a ver, fueron eliminadas. Yo te digo una garantía. El partido que no cumpla con la cuota de género, pero yo te doy una mejor. Establezcamos la homogeneidad de las fórmulas de tal manera que las fórmulas de hombres tengan como suplentes hombres y de mujeres como suplentes a mujeres. Pero con sanción, secretario. Bueno, ¿qué mayor sanción? Con sanción. ¿Qué mayor? El partido que no cumpla, que pierda su registro. Por eso.
Ay, pongamos, qué pero radical. qué mayor sanción Como ya no tiene partido. que no haya mecanismos de simulación donde se planteen a las mujeres como candidatos y luego renuncien y entren hombres. Pero ¿dónde está en la reforma O sea, política? si el en la planteamiento hacia fórmula las van mujeres con mujeres y hombres con hombres, Pero es la reforma imposible, política no es imposible generar cuando menos este mecanismo que ha ofendido a varios, en donde inclusive mujeres se prestan a la derogación de la cuota mediante su renuncia y posibilitando hombres. ¿Qué Así piensa, es. señor Nos secretario? quedan 5 minutos, A ver, nos nada quedan más, 5 ¿qué minutitos. piensa, señor secretario, de que el presidente de la Corte no presida la judicatura? Porque está también ausente del proyecto de iniciativa presidencial este tema. Le da el derecho a la Corte de iniciativa, muy bien, que ya estaba legislando y además con la última jurisprudencia, pues más. Pero, ¿qué piensa de lo que le acabo de plantear? A ver, yo en lo personal, y lo he dicho desde hace años, a mí me toca participar y fue abierto, a mí me toca, terminando la elección donde compiten el doctor Zedillo y don Diego Fernández de Ceballos, y yo hablando con los actores, entonces el presidente del partido, Carlos Castillo Peraza, con el propio Diego, a mí me invita el presidente Zedillo a ser uno de los miembros sobre que genera la asesoría sobre la cual se construye la propuesta de reforma judicial que saca Zedillo. ¿Pero está usted de acuerdo en que el presidente de la Corte también presida la judicatura? Yo creo que es un factor, de cohesión en la Corte. Es un factor de cohesión de la Corte. Habría que revisar si eso ha debilitado el Consejo de la Judicatura. Yo creo... Implica un conflicto. No necesariamente implica una visión, y también Porque puede ser una visión... Porque castiga y es como... Pero no a los ministros. No a los ministros. Se lo dejo de tarea. No, bueno, Nos yo lo he quedan 3 pensado, minutitos. pero Antes de irnos, te ofrezco que lo he pensado mucho. Muy bien. No me parece algo así diáfano de No, yo sí creo, o no. No, pero debe también de revisarse, ¿no? Eso sí. Antes de irnos, te preguntaba hace un momento qué estaría dispuesto a ceder el presidente, el secretario de Gobernación en su iniciativa. Me dijiste que no lo podías prever. Te preguntaría antes de irnos, ¿qué estarían dispuestos a tomar de las propuestas que escuchamos del PRI y del PRD-PT Convergencia, en las que se distinguen de ustedes la ratificación de gabinete y la revocación de mandato? ¿Les van a abrir la oreja? Yo he dicho... Yo creo que hay otros temas en los cuales ni siquiera está claro si hay oposición o no, que son muy ricos. Yo he dicho una posición... ¿Cómo cuáles? Toda la parte del fuero me parece interesante. Hay que checar, sí, hay que checar la parte de ataque a la corrupción, que es muy importante. Se plantean reformas, que al procurador o no, pero lo que me parece claro es... Fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación. Lo que sí está claro, que reconozco en las otras dos iniciativas es necesario generar consensos o modificar el sistema para hacer más eficaz el combate a la corrupción. La gente está preocupada de que haya una especie de impunidad implícita entre los políticos. Y el tráfico de influencias. Sí, y yo creo que eso es algo que tiene que ser tocado. El conflicto de intereses. Exactamente, tocar el conflicto de intereses. ¿Cómo vamos a manejar el tránsito entre lo público y lo privado de manera limpia? ¿Queremos un sistema político de políticos profesionales que no tengan actividades ciudadanas o queremos un sistema donde los ciudadanos también se incorporan con toda su experiencia de vida a la representación política? ¿Dónde construimos los límites de ese tipo de acciones y qué clase de modelo de consistencia queremos en los políticos? A mí me preocupa, pero yo soy una vida que diría lo contrario, esa idea del puro político profesional que no tiene otra experiencia más que la participación política, porque se desensibiliza. Bueno, porque usted es un profesionista y además tiene un gran respaldo. Y yo creo que es legítimo. Pero hay otros puntos. No lo tengo, yo ya renuncié a él. Se nos acaba el tiempo y para variar nos quedamos a la mitad. Xochitl, nos queda un minuto. Yo nomás le digo una cosa, este tema de que se traicionó, que se falló, yo fui testiga cuando el PRI no aceptó la reforma fiscal y energética al entonces presidente Vicente Fox y no pasó nada. Entonces yo digo que no se tiren al piso. O sea, esto de que nos traicionaron y esas cosas, muchas cosas no se han incumplido. Yo los he visto. Yo todavía no me he caído de la silla. No, bueno, pero yo sí. Entonces déjame decirte. Nadie se cae de nada. Es lógico que en un sistema donde hay una distribución del poder que no le da por sí solo a nadie el poder de imponer o de plantear una agenda, se buscan espacios para los acuerdos políticos. Tú misma buscas ser parte de un acuerdo político para ser candidata en Hidalgo. Entonces, en esa lógica, yo te digo, el secretario de Gobernación buscará permanentemente, porque está en su naturaleza y en la manera en cómo ve la función, construir acuerdos entre distintos para darle a México un gobierno que le sirva. No y tratar de evitar que los enconos políticos le quiten eficacia a un gobierno. Yo lo veo en el ámbito de la responsabilidad, pero también como ciudadano,
creo que es algo que estamos queriendo todos. Sí, estamos de acuerdo. Pues para muchas finalizar, gracias, que no se vaya sin decirnos, a ver, no le gustan los futurismos, pero usted ha estado trabajando las candidaturas ciudadanas, ya renunció al PAN. ¿Se ve usted como candidato ciudadano? Yo me veo ¿Sí o como no? un mexicano que sirva. ¿Qué como candidato ciudadano? Yo ya he dicho, hay dos cosas que les deben quedar claros en toda esta ecuación. No se ha caído de la Ni silla el porque todavía no hay silla, ni por eso el le estoy presidente, ni su preguntando. secretario de Gobernación se someterán a ninguna elección de aquí al 2012. Pero por lo menos Punto. físicamente se ve De aquí al 2012, Sin de aquí discutir al la reforma que 2012. México necesita. ¿Eh? No se va a ir antes sin discutir la reforma que todos Yo mexicanos ya te necesitamos. dije, yo me voy mientras sirva y cuando ya no sirva tampoco voy a andar con fijaciones innecesarias. y los que ya nos vamos somos nosotros. Vale. No nos alcanzan 12 minutos, tampoco nos Tampoco alcanzaron 40. 44. Muchas gracias, fue un placer. Vale, Nos quedamos igualmente. como a la mitad, pero muchas gracias y nosotros nos vemos el miércoles. Así es. Muchas gracias, muy buenas noches.